Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Pero esta sensación de corrupción, no solo en el Ecuador, sino en el área andina, es la que les queremos que nos ayuden a reflexionar. Buenos días, doctor Lucero, bienvenido. Así es que, ¿qué sensación le genera este inicio de semana? Bienvenido, buenos días. Buenos días y buenos días también al doctor Santos aquí presente y a la opinión pública de esta importante emisora Radio Democracia. Gracias por la invitación. Bueno, la sensación me parece que es absolutamente negativa por lo que escuchamos el día sábado. Decidí autoflagelarme el día sábado para escuchar la famosa, entre comillas, sabatina, porque yo por sanidad mental nunca escucho esa clase de programas. Pero ayer pensé que por ser la última y definitiva sabatina, porque pienso que no volverán más a producirse esta clase de eventos negativos en el país, protagonizados por un primer mandatario, entonces decidí, repito, autoflagelarme y escuchar una buena parte de esa sabatina. Pero era más de lo mismo, es decir, culminó la cátedra de odio con broche de oro, pues destiló el presidente Correa odio por todo lado, revanchismo por todo lado, inclusive rompiendo un ejemplar del diario La Hora, como una demostración de su encono, de su enojo, de su odio para la prensa libre, para los medios de comunicación libre y por consiguiente para la libertad de expresión, de información y de opinión. El ultrajado, una vez más, no es solamente el diario La Hora, son las libertades públicas, las libertades individuales. Somos todos los ecuatorianos que queremos expresarnos por intermedio de, valga la redundancia, de estos medios de comunicación libremente y dar nuestro criterio a la opinión pública para que esa opinión pública sea la que lo juzgue. Y luego, pues, desafiando a un ex candidato a la vicepresidencia de la República a las trompadas y a encontrarse, pues, como matón de barrio en cualquier esquina de la República, aprovechando, claro, la ley inmoral, porque eso es inmoral, eso es corrupción, la ley inmoral que acaban de aprobar en la Asamblea para que le den una protección pretoriana especial. Los demás expresidentes de la República, según han declarado públicamente, jamás han necesitado ni han pedido una guardia pretoriana como la que ahora, en su beneficio personal, hasta después de que deja de la primera magistratura del país, ha conseguido Correa para que lo sigan protegiendo con los dineros del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué tenemos nosotros que pagar los ecuatorianos esa clase de caprichos? Por favor, eso es corrupción. Igual que es corrupción cuando les envió las famosas 16 enmiendas constitucionales, materias que no son enmiendas, para beneficiarse él personalmente con la reelección indefinida. Esta sensación que nos transmite el señor doctor Lucero, ¿puede ser generalizada o hay gente que cree que el modelo continúa, que esto es así, que así han podido gobernar 10 años y que más quieren, ¿no? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días al doctor Lucero y a su audiencia. Mire, yo coincido con el doctor Lucero, yo iría un poquito más allá. Yo creo que Correa será considerado por la historia como el peor presidente que ha tenido el Ecuador. Creo que será peor que el dictador Ignacio de Veintimilla. Es un presidente que ha dado vida a ese famoso refrán, porque lo hemos visto cara a cara, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Correa tuvo el poder absoluto, fue el jefe del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, tuvo el poder absoluto y la corrupción absoluta. Por lo menos la gente quedará viva la última imagen de este gobierno, la muralla china, esa famosa construcción de un edificio horripilante, ¿verdad?, para albergar a la burocracia que tiene exceso de edificios porque se apoderó de los edificios que eran de los bancos y de muchas instituciones que pasaron a manos del Estado. Deben llamarle el edificio Druff. Colapsó el día de su inauguración.
Así como el helicóptero Drup se cayó el día que primera vez que voló este edificio, el día que lo inauguraron. Usted diría, debe llamarse Drup, entonces, la muralla Drup. La muralla Drup. Así es todo. Mire, en el sector petrolero, alguien decía, el señor Montaner, que es un comentarista a nivel mundial, especializado en temas latinoamericanos, que en las universidades debe darse cátedra de cómo no gobernar, cómo gobernar mal a un país, y ahí pues enseñar lo que se ha hecho en estos 10 años. Solo una pequeña mención en el sector petrolero. Somos importadores de combustibles desde hace muchos años, ¿verdad? Pues, si bien somos productores de petróleo, pero no tenemos la capacidad de refinación suficiente para atender las necesidades internas. Hemos gastado 2.700 millones en refinación de petróleo. Repito, 2.700 millones de dólares, 2.200 en la refinería de Esmeraldas y 1.500 en la refinería del Pacífico. Y no hemos incrementado un barril la capacidad de refinación del Ecuador. Seguimos importando igual o más que antes. ¿Qué se ha hecho la plata? Es fumado. La refinería de Esmeraldas, que debía costar 189 millones de dólares, porque es lo que ofreció la compañía Chiyoda como precio para reparar la refinería, terminó costando 2.200 millones. La refinería del Pacífico, que un terreno de 150 mil dólares, que era el precio al que adquirió el que les vendió a estos señores, y más unos 20 o 10 millones de rellenar el terreno, o podían haber comprado un terreno que no se necesita rellenar, sea lo que sea. Digo usted, unos 25 millones debían haber gastado en aplanar una tierra. Hacer el terraplén. Hacer un terraplén cuesta 25 millones de esa magnitud. 1.500 millones. No. Uno se queda sorprendido, ¿verdad? Sorprendido ante la corrupción. Repito, se ha dado vida, pero ejemplo viviente del famoso refrán: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ha sido una corrupción y una ineficacia. No solo el edificio Drup, todos son así. Va a haber el Coca-Cola Sinclair, que debía generar 1.500 megavatios, no genera ni la mitad, mandaría. No. Horripilante la corrupción y la ineficacia de este gobierno, el peor gobierno de la historia. El señor presidente Maduro dice esto de Michel Temer y dice que ya cumplió su papel por haber sacado a doña Dilma, pero y cuando a él le acusan los mismos y le dicen que también a él le han dado, dice que es una especie de la derecha internacional ahí atacando al pueblo. Sí, pues yo he señalado que una de las características que los une a los del siglo XXI es el cinismo. Mire, ¿cómo podemos admitir que un Maduro, que se llama presidente de Venezuela, yo creo que él ha perdido esa calidad, porque él se ha deslegitimado por sí solo, de tal manera que ahora Venezuela sufre también ese problema político, pueda afirmar lo que acabamos de escuchar acerca de lo que pasa en el Brasil, cuando en Venezuela pasa igual o peor. Hay no solamente que reciben dinero en Venezuela, según se ha denunciado permanentemente, sino que la mayor parte de estos mandamás de Venezuela están comprometidos con el narcotráfico, con todas las mafias del narcotráfico, de quienes exportan estupefacientes a diversas partes del mundo. Pues sobre eso no se dice absolutamente nada, ¿no? En absoluto. Y entonces tienen la menor autoridad moral para referirse al caso de Brasil. Pero en todo aspecto, pues esto lo que demuestra es que uno de los eslabones que los une a ellos es del cinismo, ¿no? Cometer un mundo de fechorías y después acusar a los demás de ser los autores de ellas y de que ellos son en cambio los salvadores de las situaciones tan criticables que se presentan en cada uno de los países que están gobernando, si es que eso se llama gobernar. Entonces, aquí, por ejemplo, se refiere el doctor Santos al edificio que él muy bien lo ha calificado, el edificio Drup, ¿no? Yeah. O según uno, en muralla china, edificio Drup, todo eso. Pero la muralla Drup se convirtió en una cernidera. Y la prensa en estos días informaba que esta empresa china que construyó ese edificio ha tenido como 29 contratos, ¿no? 29 contratos
que suman casi $1.000 millones. Sin embargo, los constructores nacionales no tienen trabajo. Sin embargo, pues los empresarios nacionales no tienen. ¿Por qué? Por el odio, aplicando pues sus convicciones ideológicas, si es que las tiene alguna, el presidente Correa, pues ha privado al sector privado de que cumpla su tarea y su labor en el desarrollo del país. Entonces, tenemos que averiguar en dónde están esos contratos, cómo así que le entregaron casi ya $1.000 millones y qué es lo que ha hecho. Habrá hecho unas 29 cernideras también como esta que vimos allí. Y vemos con cinismo al presidente Correa tratando de justificar que esa cernidera pues no era un problema, porque así mismo sucede cuando ha habido lluvia con viento. Que cuando se construye un nuevo edificio, pero las cosas más absurdas y más increíbles, ¿no? De tal manera que, y luego buscaba pues un chivo expiatorio, ¿no? Ya el municipio de Quito, que no ha hecho el colector, pero eso debían ver pues desde el comienzo quienes construían pues la obra. Yo no soy un experto en eso, pero he escuchado, por ejemplo, a expertos como Diego del Castillo en esta misma emisora en los últimos días, y otros expertos como él, pues señalar todo lo que se debió hacer, de tal manera que no nos crea pues tontos útiles el presidente Correa para embaucarnos con una mentira monumental que no le cree nadie. En realidad, lo que nos recuerda el doctor Lucero, los constructores nos decían que todo esto subcontrató y que si sumamos los contratos de los subcontratistas, esa obra costaría el 50%, porque a ellos les han pagado. Comparando entre lo que pagan a los subcontratistas y lo que le paga el Estado a la empresa, ellos han cobrado el 50%. O sea que hay un 50% que de ganancia de la empresa que financió y construyó. Así es, mire, yo circula en las redes sociales los cálculos, ¿verdad? Yo tampoco soy ingeniero, pero uno, como vive en Quito, sabe que más o menos el metro cuadrado de la más fina construcción vale 2.500, 2.800. Hasta 3.000, digo usted, de lo más carísimo, ¿no? Edificios esos del señor Uribe Vasco, para pelucones. Los inteligentes, solo ustedes podrían comprar, resultaría. Vemos de lejos. Vemos de lejos, ya. Esto ha costado el doble, como $5.000 el metro cuadrado. Es absurdo, pero ni en Miami. Y un edificio de esta ínfima calidad, pero pongamos así fuera de la mejor calidad, eso cuesta en los Estados Unidos. Y así son todas las obras. Mire, lamentablemente, China es un país corrupto. El mismo presidente de China, el actual, ha dicho, es un país corrupto. Estamos por el camino errado, todo es corrupción en China. ¿Y a quién se prefiere? A las compañías chinas. Y sin licitación. Ni siquiera se les hace entre ellas una licitación. No. A ver, ¿cuál nos da tanto de coima? Esta es la que lleva. Es simple como eso. ¿Por qué no hay compañías americanas aquí? Porque en los Estados Unidos hay una ley anticorrupción. En el extranjero, si un gerente de una compañía americana paga una coima para hacer una obra en el extranjero, se va a la cárcel. En los Estados Unidos. ¿Por qué no hay europeas haciendo las obras? Antes, fíjese, ¿quién hizo las obras hidroeléctricas? El PAUT, pues sí que comenzó el doctor Osvaldo Hurtado. Pues no soy partidario de él, para que no digan que favorezco un ilustre ecuatoriano, no soy su partidario. Él comenzó, pero hizo una licitación y ganaron compañías de Italia. Después, el mismo doctor Hurtado comenzó Agoyán, el proyecto Agoyán, hicieron una licitación, vinieron compañías de Suecia y de Dinamarca, que son países limpios, ¿verdad? Pero por licitaciones, todo antes se hacía por licitación. Aquí no, chinos y a dedo. Es más, se conoce, pero aquí, claro, no se le da mucha publicidad. Aquellos funcionarios chinos hicieron un negocio con el Ecuador, están condenados a muerte en la China por corruptos. Y aquí no pasa nada, Las peores compañías chinas, porque China también tiene buenas compañías, excelentes, pero las peores compañías, porque volvemos a lo que dijimos al principio, a la corrupción absoluta. Lo único que se quería es, háganse una obra, no para que sirva a la sociedad, sino para hacernos ricos. Si usted toma la lista, hace 10 años, ¿quiénes eran los hombres más ricos del Ecuador? Los bananeros, los cacauteros, los herederos de las grandes familias terratenientes de la sierra, industriales, grandes comerciantes. Hoy, ¿quiénes son? Los funcionarios públicos.
El señor Bravo creo que se llevó 80 millones de dólares. ¿Qué empresario ha hecho 80 millones de dólares? Y ese es el pesetero de la corrupción. Que era el tesorero, claro, para repartir. Él se quedó con las pesetas. 80 millones. Eso es lo que dicen los campos. Y ocultan el resto, ¿no? Fíjese, dicen, pero es que la corrupción llega a tanto y al cinismo, como dice el doctor Lucero, llega a tanto nivel que la policía dice, hemos encontrado un narcotraficante en una caleta, en una casa de seguridad, 15 millones de dólares. Sale el funcionario público de más alto nivel y dice, no, encontramos 11 millones. ¿Dónde está la diferencia? Ojalá, repito, el presidente Moreno se apiade de este país y vea que hemos llegado al fondo de la corrupción y cambie. Ojalá. ¿Es posible que la lucha comience desde el 24 y nos pongamos de acuerdo en que no podemos dejar pasar, pero sin, como diría el presidente saliente, pero prohibido olvidar lo que se han hecho estos 10 años, o no? ¿O el pasar la página obliga un poco a que la impunidad se quede? Yo creo que esta es una brillante oportunidad que se le presenta al presidente Lenín Moreno. Él tiene que escoger o sacudirse del correísmo y privilegiar todas estas cosas que hemos venido detectando y denunciando, o ponerse del lado del país. Él tiene que demostrar su lealtad al país o al correísmo. Tiene que escoger entre eso y vamos entonces a tomarle cuentas. Y tengo la esperanza de que la reacción que hemos visto de la opinión pública en los meses anteriores, de la gente luchando en las calles, sobre todo la gente de la capital de la República, pues continúe alerta y dispuesta a seguir en la lucha para exigir que las cosas cambien. No podemos seguir permitiendo que el modelo económico, modelo entre comillas, que es un desbarajuste, continúe por esa misma senda. Está en peligro, si vamos por esa misma senda, la dolarización del país, porque no existe liquidez. Y va a llegar un momento en que el país no cuente con dólares suficientes para satisfacer sus más elementales necesidades. No es cuestión de decir, sí, voy a mantener la dolarización, pero en cambio, adoptar medidas absolutamente contrarias a eso. Es necesario generar un gran sentido de confianza nacional para que los inversionistas, tanto del exterior como del interior, nacionales y extranjeros, puedan poner sus ojos en el Ecuador y hacer las inversiones que necesitamos para crear justamente el empleo suficiente, porque ahora hay una cantidad de gente desempleada y que no tiene trabajo. Y debemos preocuparnos por toda esa gente, ¿no? Las actividades Santos, han caído enormemente. Para Brasil, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, ¿tienen una salida democrática luchando contra la corrupción o el modelo está instalado y va a costar desmontarlo? Mire, yo creo que estamos en los estertores de este modelo fallido y mentiroso, ¿verdad? Ve a Venezuela. Venezuela está Venezuela de pie, el pueblo, visto ayer una manifestación masiva y se dejan matar por la dignidad y por la libertad. Bolivia, hay que poner un pequeñito ejemplo, ¿verdad? El presidente Evo Morales es una persona bastante rústica, él mismo lo ha dicho, que nunca ha leído un libro en su vida, ¿verdad? Que los bolivianos conquistaron al Imperio Romano y algunas, pero ha tenido un dejo de sensatez. Las finanzas públicas las ha manejado muy bien. Ha encargado nada menos que a 2 funcionarios del Fondo Monetario. Del Fondo Monetario. Y es un fenómeno distinto. Fíjese, en Bolivia, que el 90% de la población es autóctona, indígena, es el primer presidente indígena, ¿verdad? Entonces, quizás dejemos un capítulo al lado. Pero Brasil ya se sacudieron de Vilma y se están por sacudir de Temer, ¿verdad? Venezuela está en pie de lucha, aquí estamos por lo menos en un día de esperanza. Nicaragua me da pena, ¿verdad? Ese movimiento sandinista tan glorioso que derrocó a Somoza, al Correa de Nicaragua, ¿verdad? Ha caído en los mismos vicios, pero yo creo que al fin el bien triunfa sobre el mal. Nos demoramos algún tiempo, pero nos libraremos de este cáncer malévolo de la corrupción del socialismo del siglo XXI.
Yo quiero agradecer al señor doctor Wilfrido Lucero y al doctor Fernando Santos.